Y ya que conocimos sobre los villancicos, que estas son unas canciones breves, tradicionales y religiosas que nos hablan del nacimiento de Jesús y de la alegría de la Navidad, y también son unas canciones muy usadas en nuestro país, en los aguinaldos, que de hecho me gustaría saber, ¿saben ustedes lo que es un aguinaldo? A ver, piensen. Pues sí, un aguinaldo es aquella actividad en donde un grupo de personas se reúne y mayormente se realiza a pie, caminando. Van caminando, cantando villancicos y por donde quiera que van pasando se van sumando otras personas más a la alegría que ellos van llevando y a ese despertar en medio de la madrugada con diferentes instrumentos. Y como les dije, lo que ellos van cantando son villancicos. Entonces, ya que estamos hablando de aguinaldo, ¿qué tal si ahora nos vamos a un aguinaldo imaginario? ¿Les gustaría? Pues vámonos. Les cuento. Les tengo una propuesta. Veamos aquí. La propuesta es la siguiente. Nosotros vamos a recorrer una comunidad que tiene una forma rectangular que mide 8 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. Entonces, yo tengo una gran pregunta. Es muy importante, antes de irnos a un aguinaldo, saber cuánto nos llevaría de camino, cuánto vamos a caminar y conocer el perímetro de aquel espacio que vamos a caminar, que vamos a andar, es muy importante, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tal si analizamos el perímetro de esta comunidad antes de irnos? Acompáñenme. Tenemos los datos. Tenemos 8 kilómetros de largo y tenemos 5 kilómetros de ancho. ¿Ustedes recuerdan lo que es el perímetro? Sí, el perímetro es la medida de todos los lados de una figura. En el caso de un rectángulo, que es la comunidad que tengo, que estoy proponiendo acá, sería el perímetro la medida de cada uno de sus lados. Entonces, como hemos tomado un rectángulo, recordemos que los 4 lados de un rectángulo son iguales. Son iguales, 2 de ellos y otros 2, que son otro par, sí son iguales. Pero a diferencia del cuadrado, no todos son iguales. Tenemos 2 iguales, que serían estos que tendrían, por ejemplo, en este caso, la misma medida, y aquí estos tendrían una misma medida. Aquí me están dando un dato que tengo de 8 kilómetros de largo, entonces voy a escribir mis 8 kilómetros más 8 kilómetros, uno de los lados tiene 8 kilómetros, el otro 8 kilómetros. Entonces, el otro lado tiene 5 kilómetros más los otros 5. Entonces tendríamos 8 más 8, 16. Vamos a simplificar la operación. 8 más 8, 16. Más 5 más 5, 10. Sería igual a 26 kilómetros. Sería el perímetro de esa comunidad. Vemos diferentes formas en esta comunidad. Recordemos algunas de ellas. ¿Qué formas estamos viendo en ella? Estamos viendo triángulos, vemos rectángulos, vemos cuadrados. Y recuerden que estuvimos ya trabajando el perímetro, ahora estamos profundizando un poquito más sobre él. Aquí sobre el escritorio tengo un rectángulo que voy a medir junto con ustedes. Vamos a calcular el perímetro del mismo. Bien. Coloco mi regla sobre uno de sus lados, y tengo 27 centímetros. Lo voy a marcar aquí para que se quede como uno de mis datos a tomar en cuenta. Entonces,
otro de sus lados tiene 13 centímetros. Recordemos que en el caso del rectángulo tenemos dos lados iguales y otros dos iguales. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la misma que vimos en la pizarra. Sería yo calcular su perímetro, 27 más 27 más los dos lados siguientes, 13 más 13. Ustedes van a continuar haciendo el cálculo en su casa y yo voy a continuar trabajándolo desde aquí. Veamos. Bien, recordemos que tenemos 27 más 27. 7 más 7, 14. Recuerden que envío una decena a las decenas. 2 más 2, 4. ¿Y la decena que me enviaron? 5. O sea que tenemos 54. Solamente la medida de esos dos lados. Los dos lados siguientes. 13 más 13. 3 más 3. 6. Y 1 más 1. 2. Que en total serían, vamos a colocarlos ahora a manera de suma, 54 más 26. 4 más 6, 10. Colocamos la unidad y la decena la mandamos a las decenas. 5 más 2, 7. Y la decena que nos enviaron, 80. Entonces, y tenemos 80 centímetros. Recordemos que estamos repasando lo que hemos aprendido sobre la medida del perímetro de una figura geométrica. Entonces, para continuar, ¿qué tal si ahora nos vamos a un triángulo? Recordemos que cuando yo mido el perímetro de un triángulo, es la misma fórmula. El perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Vamos a tomar este. Entonces diríamos así. Perímetro es igual a 10 más 8 más 6. Es igual a 10 más 8, 18. 18 más 6 sería, si lo ponemos vertical, para hacerlo aún todavía más rápido, 8 más 6, 14. Muy bien. Recordamos que enviamos la decena. 1 más 1, 2. Entonces, nuestro total sería 24. Muy bien. Entonces, hoy hemos visto sobre los aguinaldos, que también continuamos con el tema de los villancicos, como estos son una celebración o parte de nuestra cultura, de un grupo de personas que va caminando de casa en casa y se va sumando más personas y van llevando junto con ellos diversos instrumentos. Dentro de esos instrumentos tenemos la pandereta, el tambor, el acordeón y la güira y también el triángulo. Entonces, hasta aquí hemos aprendido y hemos visto una vez más lo que es el perímetro como la medida de todos los lados de una figura geométrica. Recuerden que tenemos un compromiso, aún no hemos terminado, y tenemos un pendiente que les dije al inicio y lo vamos a ver en un momentito. Quédense con nosotros.